diferenciación que lo compense. Pero si estamos hablando de costes, no se puede producir por debajo del tamaño mínimo eficiente. Ahora bien, hay otros sectores en los que las características son muy distintas. En este gráfico observamos cómo la línea es prácticamente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquier volumen se obtienen los mismos costes. Es decir, que una empresa que produzca 3 unidades es tan eficiente en costes como una empresa que produzca 30 unidades, que es el ejemplo que veíamos antes de los pintores de casas. Un pintor que pinte una casa consigue unitariamente para esa casa unos costes tan eficientes como un pintor que pintase 30 casas. Hay más barreras de entrada derivadas de las diferencias en costes, no solo las economías de escala. Puede ocurrir que un competidor tenga un acceso privilegiado a una fuente clave de materia prima. Un competidor, por ejemplo, que esté en Noruega, en Suecia, en Finlandia, dedicado al sector del papel, tiene unas grandes ventajas respecto a alguien que esté en el sur de España, donde el papel que se fabrica a partir de la madera es muchísimo más caro porque no hay una materia prima. Si un competidor es capaz, como por ejemplo De Beers con los diamantes, de controlar prácticamente toda la producción mundial de la materia prima, es evidente que va a tener unos costes absolutamente superiores a los de los demás, superiores en el sentido de mucho más rentables. Hay otras muchas maneras en que se pueden obtener estas ventajas especiales. Otro factor que disminuye mucho los costes en algunas empresas es la posibilidad de distribuir o repartir los mismos costes entre varias líneas distintas de producto. Por ejemplo, pensemos en Nestlé. Nestlé es una empresa dedicada fundamentalmente al sector de la alimentación que fabrica muchos productos distintos dentro de este mismo sector. Leche condensada, yogures, pasteles, una gran variedad de productos que se anuncian con la marca Nestlé, en parte, o sea, muchos de ellos tienen su marca propia, pero siempre detrás la marca de garantía Nestlé, y que además se distribuyen y se venden en los mismos lugares, fundamentalmente en los supermercados. Claro, una empresa de estas características tiene la enorme ventaja de que los dos costes más importantes, o dos de los costes más importantes con que se enfrenta, que son la creación de una marca, diferenciación hablábamos antes, y además, que es un coste importante, y además la distribución, es decir, el llevar estas cosas que tienen un coste unitario muy pequeño, el tener que llevarlas a través de mayoristas hasta llegar a los detallistas, esto le cuesta lo mismo hacerlo con 1 que con 5, que con 10 productos. Entonces, al tener muchos productos metidos bajo la misma marca, metidos en el fondo en la misma furgoneta, consigue unos costes bajísimos. ¿Por qué es esto una barrera de entrada? Porque alguien que quiera entrar a competir, por ejemplo, en el terreno de los yogures, se va a encontrar con que para competir con Nestlé, Nestlé va a tener unos costes de distribución, que son muy importantes, mucho más bajos, porque puede repartir esos costes entre muchísimos otros tipos de productos. Por tanto, si alguien quiere competir, va a tener que entrar enseguida compitiendo en toda la gran gama de productos que tiene Nestlé, lo cual evidentemente incrementa muchísimo el riesgo y actúa como una barrera de entrada, es decir, hace que mucha gente no entre a competir, aunque observe que Nestlé esté ganando dinero. Bien, hay otros muchos tipos de barreras de entrada. Podemos pensar, por ejemplo, en procesos. Hay empresas que consiguen procesos mucho más baratos de fabricación, o porque tienen una mano de obra extraordinariamente bien preparada, o porque tienen procesos o maquinaria propia patentada que los demás no pueden copiar. Por cualquier procedimiento consiguen unos costes de fabricación inferiores a los de la competencia. Bien, de nuevo esto actúa como una barrera de entrada porque ellos pueden poner precios bajos que frenen a una competencia posible. Hay otros muchos tipos de barreras de entrada que no vamos a entrar a detallar, porque lo importante en esta sección sobre barreras de entrada, pienso, no es el que nos hagamos con una lista de barreras de entrada, porque esto no sería útil. Lo importante es que entendamos bien el concepto de barrera de entrada. Barrera de entrada es, como hemos dicho, cualquier mecanismo que hace que a un competidor potencial le resulte menos rentable entrar en el sector que a los competidores que ya hay. En la medida en que esto sea así, los competidores que ya hay pueden obtener beneficios reales a largo plazo. Y estas barreras de entrada se dan fundamentalmente a partir de los dos tipos de imperfecciones que existen en los mercados. O por la diferenciación, como hemos visto en los casos de patentes, prestigio de marca, etcétera, imagen, o por la vía de los costes. Economías de escala, costes compartidos, accesos privilegiados a materias primas, etcétera.
Hemos visto cómo las barreras de entrada son un factor fundamental a la hora de poder obtener beneficios en un negocio concreto, porque si no los competidores entran y se llevan esos beneficios, al menos en buena medida. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se dé un sector con unas altísimas barreras de entrada, en el que nadie pueda entrar a competir, y en el que, sin embargo, los competidores que ya hay dentro tienen un nivel de rivalidad tan fuerte entre ellos que no consiguen ganar dinero. Podemos imaginarnos un sector en el que haya solamente 3, 4, 5, 10 competidores enzarzados en una continua guerra de precios entre ellos, por ejemplo, teniendo que poner los precios mínimamente por encima de los costes de manera que no se pueda ganar dinero. De hecho, en un mercado de competencia perfecta, además del problema de las barreras de entrada, se da el problema que, como hemos visto, si los competidores, los clientes, lo único que quieren es solamente el precio más bajo, los competidores que ya hay no pueden tampoco ganar dinero. Es decir, en otras palabras, la rivalidad o el grado de rivalidad que haya entre los competidores en un mercado determinado determina en buena medida el que se pueda ganar dinero o no. De hecho, todos conocemos sectores en los que la competencia es durísima, a matar, dicen, en los que constantemente está habiendo guerras de precios, constantemente hay promociones, descuentos, publicidades que cuestan mucho dinero y que en definitiva rebajan los beneficios, mientras que en otros sectores, sencillamente, los competidores ponen sus precios y no hay especiales problemas entre ellos. Bien, el grado de rivalidad, por tanto, es otro determinante fundamental de los beneficios que se pueden hacer en un sector determinado. Ahora bien, este grado de rivalidad no es fruto de la casualidad, no es pura coincidencia. Hay una serie de factores que lo determinan. Ya lo hemos dicho de pasada, de hecho. Es decir, en un mercado de competencia perfecta en el que no hay ninguna diferenciación entre los distintos competidores, la rivalidad será máxima. ¿Por qué? Pues porque los clientes irán siempre a aquel que venda más barato. En otras palabras, en la medida en que hay diferenciación, no habrá una rivalidad tan fuerte. Pensemos, por ejemplo, en la ventaja que produce un fenómeno muy común, que son los costes de cambiar. Imaginemos que una empresa tiene un ordenador que le costó 30 millones de pesetas, toda una inversión en informática, en un equipo de informática, y por supuesto tiene unos programas que correr con este ordenador. Sabemos que los programas con frecuencia cuestan tanto o más, de hecho, que la inversión en la propia máquina. Imaginemos, por seguir con el ejemplo, sin más, que el ordenador vale 30 millones de pesetas y los programas han costado 20 millones de pesetas. Preparar a lo largo de los años. La empresa funciona y todo va bien. Ahora bien, como la empresa ha crecido, por ejemplo, resulta que el ordenador se le queda pequeño y tiene que cambiar de ordenador. Llega un momento en que no basta con ir añadiendo piezas, sino que realmente hay que cambiarlo. Claro, si esta empresa nuestra tiene que irse a comprar un ordenador de un fabricante distinto, lo más probable es que tenga que volver a escribir los programas de nuevo. Bueno, sabemos que esto es una complicación enorme, pero pongamos la complicación entre paréntesis. Vamos a centrarnos solamente en el coste. Imaginemos, por tanto, que ese ordenador, el ordenador que le venda a la competencia, le costará lo que le cueste más 20 millones de pesetas, que es lo que va a tener que pagar por los nuevos programas. Mientras que si compra el ordenador a su proveedor habitual, en el cual se pueden utilizar los nuevos programas, perdón, los antiguos programas, no tendrá que hacer nuevos programas. En una palabra, le sale 20 millones de pesetas más barato comprar a su proveedor habitual que comprar al anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el proveedor habitual tiene un margen muy amplio de actuación. O en otras palabras, que el proveedor nuevo, el que pretende entrar en el negocio, tendría que vender su ordenador 20 millones de pesetas más barato para que la empresa le compensase. Evidentemente, esto no es fácil cuando estábamos hablando de una máquina que valía 30 millones de pesetas. Es decir, hay sectores en los que cambiar de proveedor, por ejemplo, implica un coste muy elevado. En estos sectores la rivalidad no puede ser muy fuerte, porque si nos fijamos, realmente no están compitiendo entre sí los distintos competidores. Cada cual tiene sus clientes que realmente no se pueden ir con facilidad de uno a otro. Bien, hay más factores además de los costes de cambio que determinan el grado de rivalidad en un sector. Hay un factor que es fundamental, es muy importante. Es tan importante que mucha gente en ocasiones lo considera el único, y esto es un error, por lo que veremos. Pero sí es importante, que es el crecimiento del sector. Claro, si estamos compitiendo en un sector que está creciendo, por ejemplo, al 30% anual, globalmente,
decir, las ventas globales del sector crecen un 30%. Bien, esto quiere decir que las empresas que ya están en el sector pueden crecer un 20, un 30% al año sin necesidad de quitarle ventas a nadie, sin meterse con nadie. Todos están creciendo un 20 o un 30%. Claro, en unas circunstancias así no hay demasiada rivalidad, no hay necesidad de discutir, de quitarse clientes unos a otros, de rebajar precios, porque cada cual solamente conseguir el tirón del mercado, por así decir, se gana muy bien la vida e incluso incrementa sus ventas y previsiblemente sus beneficios. Claro, pensemos en lo contrario. Imaginemos, si un sector está estancado y no crecen las ventas, y alguno de los competidores presentes, decide incrementar sus ventas un 10%, bueno, esto quiere decir que alguien va a perder un 10%, o varios van a perder un 1%. Bueno, no se van a dejar fácilmente. Es decir, esta empresa que quiere incrementar sus ventas va a tener quizá que bajar precios, a lo que le van a responder rápidamente los demás, y la rivalidad va a subir mucho más. Imaginemos el caso límite en el que un sector está en declive, es decir, en el que un año hay menos ventas que en el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente para mantener las ventas del año anterior, una empresa tiene que robarle clientes a las demás, que como digo, no se van a dejar fácilmente. En una palabra, vemos que el incremento o decremento, el crecimiento del sector, en una palabra, determina en buena medida el que haya más o menos rivalidad. No es, sin embargo, el único factor, como decía antes. Hay otros. Por ejemplo, pensemos en el nivel de costes fijos que tiene un sector determinado. Imaginemos una línea aérea. Pensemos en una línea aérea que tiene pues, un avión presto a salir de Madrid a Barcelona, por ejemplo, en el que hay una serie de asientos vacíos, porque no se han vendido las plazas, porque está vacío. Claro, si la línea aérea en cuestión lo que quiere es incrementar, maximizar sus ventas, sus beneficios, es evidente que puede vender esos asientos que le han quedado libres y que ya no se van a vender a bajo precio, porque el coste diferencial de llevar a estos nuevos pasajeros para la línea aérea es prácticamente cero. Es decir, a la línea aérea le cuesta lo mismo enviar un avión con 150 personas que con 70 personas. La única diferencia es el zumo de naranja que le dan al pasajero. Todo lo demás, el combustible es lo mismo, las azafatas están allí, cobran lo mismo, etc. En unas circunstancias así, lo lógico, lo racional, lo sensato que tiene que hacer la línea aérea, y lo que de hecho hacen las líneas aéreas, es vender esos billetes baratos, por el procedimiento que sea. Claro, si no hay una sola línea aérea, sino que hay dos o tres, y están en las mismas circunstancias, se puede producir una bajada paulatina de precios para esos asientos, esas plazas que habían quedado libres. Si esto se produce, ya se ve que los precios pueden caer en picado. Es decir, cuando los costes son básicamente fijos y la demanda no es estable, sino que de vez en cuando cae seriamente, nos vamos a encontrar casi seguro con guerras de precios. Y fijémonos que estas guerras de precios, que no favorecen a nadie, no son guerras de precios porque los competidores no sepan competir. Todos ellos saben que no es bueno la guerra de precios, pero también todos ellos saben que entre tener el asiento vacío o tener un pequeño ingreso a cambio de ese asiento compensa. Hay otros muchos factores que pueden actuar frenando la rivalidad. Hay otros que la incrementan. Pensemos, por ejemplo, en las barreras de salida. Hemos hablado de barreras de entrada. También hay barreras de salida en algunos negocios. Hay sectores en los que las empresas que están compitiendo, aunque pierdan dinero, no lo pueden dejar. Quizá por razones políticas, no es fácil cerrar unos Altos Hornos, por ejemplo, que tiene un impacto enorme en el nivel de empleo de toda una región. A veces es por razones estratégicas. Hay empresas que dicen, no, es que a mí me interesa estar en este sector porque es una tecnología de punta, porque quiero estar. Y si pierdo dinero de momento me da lo mismo, porque prefiero estar. Claro, en sectores de estas características es muy difícil ganar dinero, la rivalidad es muy grande, porque aunque una empresa sea muy eficiente y haga todo muy bien, siempre va a haber un competidor dispuesto a seguir allí bajando precios para mantenerse, aunque pierda dinero. Bien, como vemos, hay muchos factores que incrementan o disminuyen la rivalidad. Los costes de cambio, la diferenciación. Evidentemente, si las empresas están muy diferenciadas, la rivalidad no es muy grande, porque como veíamos antes, realmente no compiten directamente entre sí. Hay factores que derivan de la adecuación entre oferta y demanda, el que los costes sean fijos, el que haya o no haya barreras de salida. Todos estos factores llevan, sumados en su conjunto, a que haya más o menos rivalidad dentro del sector.
Si la rivalidad es baja y las barreras de entrada, como vimos antes, eran altas, nos encontraremos en una situación muy favorable para ganar dinero, es decir, pocos competidores que no compiten duramente entre ellos. Tenemos pues los dos aspectos en los que las imperfecciones del sector facilitan o posibilitan el que se gane dinero. Es decir, a base de que no entren nuevos competidores, barreras de entrada, o a base de que los competidores que ya hay no se destruyan entre ellos, es decir, bajando la rivalidad. Sin embargo, no es esto suficiente todavía, es decir, hemos visto dos condiciones necesarias para ganar dinero, pero no suficientes. Puede ocurrir que haya un sector con altísimas barreras de entrada, en el que no pueda entrar ningún nuevo competidor, con una rivalidad relativamente baja y en el que, sin embargo, los clientes o los proveedores puedan ejercer una presión tan fuerte sobre los precios que se lleven ellos todo el margen, se lleven todo el beneficio y dejen a las empresas del sector con beneficios mínimos, como veíamos antes. Es frecuente el pensar que la negociación entre clientes y proveedores está muy determinada por el tamaño. Y se dice, no, es que es una gran empresa, puede coger a la empresa pequeña y un poco sacarle el precio que quiera. Bueno, esto no es cierto. Realmente no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver fundamentalmente con la estructura del sector de la empresa. Me explico. El Corte Inglés, evidentemente, tiene una enorme capacidad de compra y, por tanto, es un cliente duro para cualquier empresa que le quiera vender. Ahora bien, el Corte Inglés no obtiene la misma fuerza negociadora ante un fabricante de camisas que ante un fabricante de televisores. ¿Por qué? La razón no es que el fabricante de televisores sea más grande que el de camisas, aunque suelen serlo. La razón es que el Corte Inglés puede comprar esas camisas, si no a ese, a otro. Es decir, hay mucha más rivalidad en el sector de las camisas. Y además el Corte Inglés tiene una amenaza definitiva que puede utilizar, y de hecho utiliza, es que puede fabricarse las camisas él mismo. Si no le gusta ninguno de los precios que le están dando, muy bien, no tiene ningún problema, se hacen ellos las camisas. Bien, esto evidentemente le pone en una posición negociadora fortísima. El Corte Inglés no puede fabricar televisores, pues por economías de escala, por tecnología, por toda una serie de razones, no sería eficiente. Entonces no es tan fuerte respecto al fabricante de televisores. Repito, no es un problema de tamaño, aunque de hecho los fabricantes de televisores por economías de escala suelen ser más grandes que los fabricantes de camisas. Es un problema de hasta qué punto realmente el fabricante tiene algo propio, está en un mercado muy protegido que el cliente no le puede hacer. En definitiva, si hay mucha rivalidad, el cliente se aprovechará de esa rivalidad, porque esto es lo que quiere decir rivalidad, precisamente. Lo mismo ocurre con un proveedor, podríamos ponerlo al revés. Hay un ejemplo muy claro que estoy seguro que muchos conocemos. Los bares de los aeropuertos suelen ser un buen ejemplo de precios muy altos, especialmente para el servicio que dan. La razón es evidente, el bar del aeropuerto está muy diferenciado. Tiene una cosa que no tiene nadie más, que es estar en el aeropuerto, precisamente, y que además nadie puede entrar ahí porque hay una concesión. Está claro. Ahora bien, esto no quiere decir que el dueño del bar del aeropuerto gane mucho dinero. De hecho, no ganan mucho dinero. El que gana dinero es el aeropuerto, porque el aeropuerto es un proveedor, en este caso de metros cuadrados, único, que realmente él provee una cosa única, mientras que lo que provee el dueño del bar lo puede proveer cualquiera. Si el dueño del bar se va al aeropuerto y le dice, mira, no estoy dispuesto a pagar un alquiler tan caro, el dueño del aeropuerto lo tiene muy fácil, de acuerdo, pues muy bien, que venga otro. Es decir, de nuevo, la fuerza no está tanto en el tamaño del proveedor o del cliente sobre la empresa, sino en hasta qué punto el negocio es un negocio defendible, es un negocio, en una palabra, de competencia perfecta o no lo es. Por tanto, para resumir, tenemos que fijarnos en estos tres aspectos, es decir, qué barreras de entrada hay, qué grado de rivalidad hay y qué fuerza tiene la empresa o tienen las empresas del sector respecto a los clientes, respecto a los proveedores. En definitiva, estas tres cosas, como hemos visto, no son cosas que pasen porque sí. Estas tres cosas dependen fundamentalmente, o exclusivamente, de hecho, de las imperfecciones que hay en el mercado. Es decir, de hasta qué punto el mercado, el sector en cuestión, se aleja de un mercado de competencia perfecta. Es decir, qué posibilidades hay de diferenciar los productos y qué posibilidades hay de obtener costes
más bajos que los de la competencia. Estos dos grandes tipos de imperfección pueden actuar y actúan como barreras de entrada, como mitigadores de la rivalidad y como protectores frente a los clientes y frente a los proveedores. Estos factores de los que venimos hablando que determinan la rentabilidad de un negocio son estructurales, es decir, no son cambiantes, son algo que depende de las características intrínsecas del producto o del servicio que se ofrece. No tendría sentido llamar estructural o decir que determina la rentabilidad de un negocio a algo que no fuese mínimamente duradero, algo que estuviese cambiando de día en día. Ahora bien, el hecho de que sean estructurales, es decir, el hecho de que los costes de cambiar, por ejemplo, dentro del sector de los ordenadores sean importantes, el hecho, repito, de que estos factores sean duraderos, no quiere decir que sean eternos. Los sectores evolucionan y cambian, y por tanto sus parámetros cambian, sus datos estructurales básicos cambian, y por tanto el potencial de beneficios de los sectores cambia con el tiempo. Y es fundamental para las empresas el observar estos cambios y, a ser posible, el adelantarse a ellos. La razón fundamental de cambio suele ser la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en el negocio que hemos comentado antes de fabricación de coches. A principios de siglo, cuando empezó más o menos la industria, bueno, los coches se fabricaban más o menos a mano, de hecho la mayoría eran fábricas de bicicletas que se pusieron a hacer coches, porque era un producto relativamente similar en aquellos años. Se fabricaban, como digo, a mano, poco a poco, por equipos de trabajadores, bueno, y esto daba unas características estructurales al sector, unas economías de escala muy limitadas, lo cual favorecía la entrada de nuevos competidores, y de hecho había cientos de fabricantes de coches en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde empezó la industria con más fuerza, pero también en Inglaterra o incluso en Alemania, Francia, incluso alguno en España. Hasta que llega un momento en que un señor llamado Henry Ford inventa la cadena de montaje. Es decir, se le ocurre una nueva tecnología para fabricar coches. Hemos visto antes que la cadena de montaje determina unas economías de escala totalmente distintas, lo cual determina un tamaño mínimo eficiente muy alto, lo cual obliga en muy pocos años a que desaparezcan todos los competidores pequeños, y de hecho se pasó en unos 20 años de bastantes docenas de competidores en Estados Unidos a 4, básicamente, 4 o 5. Bueno, y a convertirse en un sector de unas características estructurales extraordinariamente distintas. La tecnología está cambiando constantemente. En el sector de los ordenadores hemos pasado de los grandes ordenadores con unos enormes costes de cambio a ordenadores mucho más pequeños, microordenadores mucho más estandarizados, en los que los costes de cambio ya no son tales. Evidentemente, en la medida en que los costes de cambio ya no son tales, la rivalidad es mucho más alta y el potencial de beneficios del sector es mucho más bajo, como están experimentando en estos momentos los grandes fabricantes de ordenadores. Como digo, por tanto, el cambio estructural existe, es decir, una cosa es que la estructura sea, por definición, estable, pero también con el tiempo se modifica. Y se modifica no solo por la tecnología, a veces es el gobierno. Claro, imaginemos el enorme cambio que ha supuesto para muchos sectores españoles la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Cambia las reglas del juego rápidamente, cambia el tamaño mínimo eficiente, cambia factores de diferenciación, cambia muchísimas cosas. También la propia estrategia de las empresas puede hacer cambiar un sector. Es decir, que aunque los datos estructurales son algo hasta cierto punto externo a las empresas del sector, también es cierto que las empresas del sector pueden cambiarlo. Un ejemplo muy claro es el de Canon y Xerox. Dijimos antes que Xerox durante años tuvo la patente única para fabricar fotocopiadoras en papel normal. Bueno, Xerox ganó mucho dinero, se convirtió de la noche a la mañana, fue uno de los grandes éxitos empresariales, desde una empresa prácticamente muy pequeñita, se convirtió en un gigante mundial, y además utilizó la técnica de alquilar sus fotocopiadoras en vez de venderlas, y además las fotocopiadoras requerían, por su propia naturaleza, un servicio de mantenimiento muy importante. Con lo cual, claro, cualquier competidor que quiera entrar, además del problema de las patentes que antes o después se iban a acabar, como de hecho ya acabaron hace unos años, como digo, cualquier competidor, además de esas patentes, se encuentra con las siguientes barreras de entrada. Uno, las fotocopiadoras están alquiladas, lo cual quiere decir que un competidor que quiera entrar alquilando fotocopias tiene que hacer una inversión fortísima. Y además hacen falta unos servicios de mantenimiento, toda una red de distribución y mantenimiento por todo el mundo, para poder atender a esas fotocopiadoras.
Es decir, que nos encontramos con algunas barreras de entrada muy serias. No solamente que fabricación tenga unas grandísimas economías de escala y haya que fabricar miles y miles de fotocopiadoras para poder vender por todo el mundo, sino que es que además no basta con fabricar esas fotocopiadoras, hay que tener en cada ciudad del mundo donde voy a tener que vender esas fotocopiadoras, porque el volumen me exige vender en todo el mundo, en cada ciudad del mundo, repito, tengo que tener un servicio de mantenimiento. Ya se ve que es prácticamente imposible. Bueno, ante una situación así, ¿qué hace Canon, por ejemplo? Un fabricante japonés. Bien, lo primero que hacen, por supuesto, esperan a que expiren las patentes, lógicamente, y en el momento que expiran las patentes, diseñan una fotocopiadora que tenga unas características mínimas tales que se pueda vender en todo el mundo sin ningún tipo de adaptación especial al país. Con lo cual pueden obtener unas economías de escala enormes y unos costes muy baratos. Pero se encuentran todavía con el problema del mantenimiento. Canon no puede llegar, un desconocido, a vender una fotocopiadora si no hay alguien que vaya a ir detrás a cambiar el tóner cada 15 días, que es lo que ocurre con las Xerox. ¿Qué hace Canon? Bueno, Canon diseña un nuevo tipo de fotocopiadora en el que prácticamente todos los elementos que requieren mantenimiento van metidos en un cartucho, que se puede comprar, se pone y cuando se gasta o se cambia, se tira. De modo que la fotocopiadora no necesita prácticamente ningún mantenimiento y puede pasar años sin mantenimiento. Con la idea de que, bueno, como el mantenimiento va a ser muy poco, entonces Canon sí que puede organizar algunos centros de asistencia en cada país para que lo atiendan. Evidentemente, una vez caídas las barreras fundamentales que había levantado Xerox, como eran las patentes y los centros de distribución, Canon puede entrar, de hecho entra y se convierte en un muy serio competidor para Xerox, especialmente en aquellas fotocopiadoras, en aquel sector pequeño por donde han decidido entrar. Vemos, por tanto, que la estructura ha de ser estudiada como algo en sí, como algo objetivo, pero en ningún momento se puede dar por sentado que la estructura es algo inmutable, invariable, y que no pueden los competidores cambiarla o que nosotros mismos no podemos ser capaces quizá de sacar ventaja de ella cambiando las reglas del juego. El siguiente problema con el que nos enfrentamos, hemos estado hablando todo el tiempo, si nos fijamos, de mercados de competencia perfecta, el sector, los competidores, pero en ningún momento hemos hablado de cómo definir el mercado. Recuerdo una anécdota que es pequeña pero se me quedó muy grabada. Fue hace tiempo en Estados Unidos, leí que Hallmark, que es el fabricante de estas tarjetas de felicitación que se envía a la gente por sus cumpleaños, en plan más o menos de broma, pues Hallmark había rescindido el contrato que tenía con su agencia de publicidad porque esta agencia de publicidad había cogido el contrato de la Telefónica Americana, de AT&T, porque pensaban que había un conflicto de intereses. Claro, la razón es muy simple. La gente, de hecho, cuando tiene que felicitar el cumpleaños a alguien, en muchos casos o llama por teléfono o envía la tarjeta. Por tanto, Hallmark pensó que AT&T eran competidores suyos, de hecho, que en la medida en que cuanto más la gente llame por teléfono para felicitar el cumpleaños, menos tarjetas de Hallmark comprará. ¿Quiere decir esto que Hallmark y AT&T están en el mismo sector, un fabricante de tarjetas impresas contra un gigante de las telecomunicaciones mundiales? Pues sí, aunque parezca ridículo. Mucha gente diría, no están en el mismo sector, pero son productos sustitutivos. Es lo mismo. La manera de definir un sector es muy sencilla. Toda empresa tiene que pensar, vamos a ver, lo que yo estoy vendiendo, ¿quién más se lo ofrece a mi cliente? Esto o el